me senté a estudiarlo a este señor y salvo eso e ir a dar clases a la escuela, no he hecho otra cosa. Tengo un montón de trabajo por corregir de otras cátedras, pero estaba enfocado a esto porque tenía que tratar de comprenderlo, porque ya lo había leído la semana pasada y dije, apa, esto me va a llevar un tiempito. Y sí, es que yo ya lo conozco a Chomsky, pero desde otro lugar, ¿viste? Entonces, siempre me cayó muy bien el señor, pero acá sí se empieza a volver un poquito compleja la cosa, porque es difícil de comprender de qué manera funcionan todos estos conceptos, eh, digamos, en cuanto al área que nos compete, ¿no? Entonces, bueno, de alguna u otra manera, yo no sé cuál fue la última diapositiva que estaban viendo, pero en definitiva, digamos, esperen que vuelva un poquito más atrás. Eh, bueno, habíamos visto esto, ¿no? Ahí estábamos, ahí Bien, había arrancado. bien. Bueno, no sé si llegué a explicar lo que eran los principios y los parámetros. Había arrancado ahí. A ver, Bien. llegó hasta no, llegó hasta la teoría del P y P. Funcionamiento de la teoría de los principios y los Ah, parámetros. estábamos ya acá, ¿sí? Bueno, acá está el funcionamiento de la teoría de los principios y parámetros. Es mucho más compleja la explicación, es lo que yo pude extraer, ¿sí? Cuando lean ustedes el artículo se van a encontrar con que justamente es mucho más larga la explicación. Yo es lo que he tratado de sintetizar, ¿sí? De qué manera funciona los principios y parámetros según Chomsky, ¿no? Pero básicamente es el sistema cognitivo de alguna manera interactuando en una especie de ida y vuelta, en una especie de, si se quiere, círculo, ¿no? Recursivo, esto también hablan los autores, y lo he leído en otro artículo, que él habla mucho de recursividad porque justamente son distintos elementos, componentes dentro del sistema, ya en esta época sistema cognitivo, ya lo denomina de esa manera, que van interactuando y lo que hacen es justamente al ponerse en funcionamiento e interactuar estos distintos componentes, es lo que de alguna manera permite la adquisición y el desarrollo del lenguaje. Particularmente en cuanto al funcionamiento del lenguaje, lo que hace el sistema cognitivo es justamente seleccionar dentro de este lexicón, ¿no? Dentro de este diccionario virtual que uno tiene en el cerebro, realizar justamente una selección de determinados signos, ¿sí? Voy a utilizar el término signo, pero podría ser también palabra, ¿no? Y de formar justamente expresiones y que por medio del componente computacional eh, generar justamente la articulación del lenguaje, ¿sí? De esta manera aparentemente es que funciona el lenguaje. ¿Cómo se lo aprende? A través justamente de los principios y los parámetros, ¿sí? de, de entender de que tenemos determinadas características sintácticas universales, innatas, ¿sí? Que son idénticas para todas las lenguas y que de acuerdo a los parámetros se van a delimitar justamente qué tipo de lengua o de qué manera se deben relacionar todos los elementos sintácticos o todos los elementos para que adquirir una lengua u otra. Eso es lo primordial que tenemos que comprender, ¿sí? Bueno, yo puse conclusiones porque en el artículo habla de conclusiones, que me pareció que son las más interesantes que he encontrado ahí. Eh, eh, la primera es lo que, de alguna manera, reafirmar lo que ya veníamos diciendo, sobre todo en los primeros momentos de la clase, de que el habla materna o el lenguaje de señas materno siempre se adquiere de forma automática. Hay principios, ¿sí? Que son inconscientes y que están en todas las lenguas del mundo, ¿sí? Y que hay especificaciones particulares para cada lengua a las que lo denominamos parámetros, ¿sí? El único componente exclusivamente humano del lenguaje, dicen también, es la capacidad sintáctica. Es por eso que se habla de gramática, ¿sí? Por eso se habla de gramática universal. Porque lo que es
universal en todos es que hay una gramática, es decir, hay un conjunto de principios, ya no de reglas, sino de principios que están, que son inconscientes y compartidos por todas las lenguas del mundo, ¿sí? El lenguaje apareció hace 65.000 años, dice, o esta estructura, si se quiere, esta posibilidad del lenguaje o de desarrollar el lenguaje, apareció hace 75.000 años y prácticamente no ha sufrido variaciones, ¿sí? Esto de alguna manera demuestra, o es uno de los lugares, o a partir de una de las, si se quiere, pruebas de las que o fundamentos en los que se avanza Chomsky para justamente decir, evidentemente hay una gramática que es universal. Bien, en la evolución de todo lo que es la teoría de él, siempre se va a mantener lo que es una adquisición automática, innata, universal del lenguaje, y que la sintaxis, la estructura lingüística es fundamental, ¿sí? Y por otro lado, en cuanto al logro, si se quiere, primero de todo lo que es la teoría de Chomsky en este aspecto, ¿no?, lingüístico y psicolingüístico, es que puede explicar hasta cierto punto cómo el conocimiento de una lengua puede residir en una persona o en términos abstractos en un sistema cognitivo. O sea, es una primera explicación de cómo poder decir cómo de alguna u otra manera el lenguaje ya está incorporado en uno, ¿sí? Y nos permite justamente esto, que un hablante puede considerar que una oración oída por primera vez es correcta o no gramaticalmente, ¿sí? Es decir, hay una especie de lenguaje interno e intencional, ¿sí? En contraposición a lo que vendría a ser un lenguaje externo, ¿sí? Porque justamente el hecho de que haya un lenguaje interno es lo que permite justamente que todos los hablantes nos podamos entender, ¿sí? De que el sujeto que esté adquiriendo la lengua pueda poner en funcionamiento una estructura tan simple como tan simple, pero a la vez compleja, ¿no? Simple, le digo, en la manera en que lo expreso, de sujeto y predicado, ¿sí? Bien. Y este lenguaje interno posiblemente tiene que ver con esto del bebé que aprende una lengua ya desde el vientre materno. Puede y que la madre se encuentra, sí, tiene que ver. Es posible, habría que ver si hay estudios al respecto o algún artículo académico que aborde esta cuestión que planteas, Lorena, es muy posible, sí. Bien, ¿algo que más que quieran comentar? Mira, recuerda el maternés, claro. Que ganó Argentina ese milagro, sí, parece que sí, yo lo tenía acá de fondo. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran decir? Profe, en vista de lo que dice Chomsky respecto a hace que 75 millones de años el tema de la lengua, el lenguaje... 75.000. 75.000. ¿Dónde le podríamos encuadrar a esas, a las piedras que tienen imágenes y que fueron vistas de hace mucho tiempo e indican, es una manera qué sé yo, de gramática o de lenguaje, de comentar desde aquella época? Yo creo que es más antiguo eso. Por eso le... La verdad que no sé, la verdad que me mataste porque no he entrado en materia, pero yo creo que si dice que hace 75.000 años ocurrió la adquisición o el desarrollo del lenguaje, en tanto para él como expresión del pensamiento, quiere decir que en todo caso estas imágenes no deberían ser muy diferentes de la época de esa. Hay que ver cuándo... Quizá en otros meridianos pensaban lo mismo. Puede ser, bueno, no, de hecho en el artículo dice justamente que hace 75.000 años se generó el lenguaje, ¿sí? Como expresión del pensamiento, como herramienta de expresión del pensamiento, y se extendió de manera universal en toda la humanidad. Eso es lo que plantean, por lo menos estos autores, en sus conclusiones. Cuando lean el artículo, ahí van a encontrar ese momento donde explica, yo no lo incluí, pero explica eso, digamos, y que en todo caso lo que ha habido, en tanto dialectos, en variedades lingüísticas, es porque los parámetros de esos principios que son
universales para todos, esos parámetros van cambiando o se van definiendo y permiten justamente la existencia de distintas lenguas. Gracias. Así que bueno, espero les haya gustado. Si no entendieron nada, no se preocupen, yo tampoco entiendo mucho. Y seguramente vamos a leer el Power nomás, no, lean también el texto, porque por ahí hay cuestiones que yo armo el Power y después me termino corrigiendo. Estuvo bien, profe, porque no tuvimos clase anterior, así que estamos bastante fresquitos para escucharlo. Bueno, me alegro. Bueno, que tengan una buena noche. Les aviso por si quieren participar. Si no sigue lloviendo, seguramente mañana hay una jornada, la que estamos organizando entre todo lo de la escuela Mariano Ferreira. La profesora, la compañera Noelia también estaba participando. Y se inicia a las 5 de la tarde, va a haber stand de cultura alimentaria, stand sobre xenofobia y racismo, alguna actividad interactiva, etcétera, talleres, que por si quieren pegarse una vuelta, va a arrancar a las 5 de la tarde y termina más o menos a las 20. Va a haber otras actividades también. Tenemos muy buenas representantes ahí, así que... ¿Con Noelia? Sí, Noelia tiene una actividad que va a desarrollar, así que... buenísimo, hay que ir. Pueden ir a verla a ella. Así que bueno, que tengan una muy buena noche. Gracias, profe, y igualmente para usted. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao. No se olvide de bajar el material, profe. El material ya está subido. Vos querés la diapositiva, porque vos querés hacer como Daniela, leer la diapositiva nomás. No, ayuda más primero para entender después. Yo sí. Leo la diapositiva y después le completo con lo otro. Si no, ni fu ni fa. Te digo nomás, Agustín. No, es cierto. Así que yo lo voy a compartir, no se preocupen. Bueno, nos vemos. Gracias. Chao, chao.